El primer tema de hoy aquí a Mano Limpia, Venezuela. Hemos invitado a Elena Poleo, periodista venezolana. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y también le damos la bienvenida aquí al programa vía Skype desde Washington. Nos acompaña la ex embajadora de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, Virginia Contreras. Embajadora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de que esté con nosotros. Empiezo con usted, embajadora. Maduro cancela este viaje a Bolivia y era un viaje presuntamente un encuentro entre aliados, ¿no? Iba a estar con Correa, con Morales. ¿Por qué? ¿Qué lectura le da? Es difícil que el presidente Maduro, sabiendo que cada vez le quedan menos aliados, haya decidido suspender el viaje porque desea algún tipo de confrontación o separar alguna actividad política con el ALBA, bajo ningún concepto. Muy probablemente no tendría nada de particular que con este virus que tiene, no gripal precisamente, sino de miedo ante la posible reacción o ante las amenazas, según él, de confrontación o de magnicidio, haya tomado la decisión de suspender el viaje. Pero no creo que bajo ningún concepto al presidente Maduro ni le interese ni le convenga suspender un viaje, salvo por razones superiores, por razones sumamente importantes. Ahora, si nosotros analizamos no solamente el percance que aparentemente tuvo con el avión, sino estas reuniones que ha mantenido el presidente Maduro con el alto mando militar las pasadas horas, por ejemplo, pareciera que el presidente Maduro tiene conocimiento de alguna información que nosotros pues, desconocemos, pero que evidentemente a lo mejor pudiera tratar de complicarle la situación política que ya bastante complicada se encuentra en Venezuela hoy en día. Claro, Elena, ¿cómo lo ves? Bueno, la situación política en Venezuela es también una situación que se siente en la calle, es el día a día de las personas. Es una situación muy complicada donde no hay comida, donde no hay medicina, donde no hay seguridad todos los días. Y hay veces cuando el residente, el ciudadano de a pie, y eso ocurrió en Cuba, por supuesto, no tiene sus necesidades básicas resueltas, le es mucho más difícil mirar más allá. Es muy difícil, es imposible. Como seres humanos somos animales, necesitamos comida, necesitamos sentirnos seguros. Esas necesidades básicas los venezolanos en este momento no las tienen. Que hay descontento dentro del gobierno es evidente, se ha visto ya, sí es lo que dice el embajador es correcto. Cada vez se está quedando con menos aliados. Estos son dos amigos de él y los dejó con los crespos hechos. Los dejó vestidos y los dejó esperando. Hasta Irán, que es también un aliado en la época de Chávez, hasta Irán le deben dinero. Irán de hecho va a meter una demanda en contra de PDVSA porque le deben dinero. Es decir, cada vez el cerco es más y más pequeño. O sea que realmente una razón personal para no haber ido no se ve viéndolo. Entonces, por lo tanto, tiene que ser una razón que le está sintiendo. Sabemos que, igual que Chávez, igual que Fidel, ellos tienen esta mitomanía que tienen personal de que los están persiguiendo. Es una manera de hacerse además sentir más importantes. Claro, sin lugar a dudas. Embajadora Contreras, el episodio en el que presuntamente Washington le negó el permiso de sobrevolar Puerto Rico el avión presidencial de Maduro, ¿quedó claro? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aparentemente, como suele suceder, no es la primera vez que esto ocurre. Yo recuerdo que hace unos años, estando el presidente Chávez, sucedió lo mismo. Pareciera que las autoridades en Venezuela dejan para el último minuto la solicitud del vuelo del espacio aéreo, en este caso de los Estados Unidos, y bueno, pues en vista de que no se habían cumplido los trámites reglamentarios, fue negada la solicitud. Ahora, si nosotros unimos esto a lo que vino después, recordemos que la comitiva del presidente Maduro, que aparentemente iba a venir a las Naciones Unidas, a Nueva York, era una comitiva, pero impresionantemente grande, donde había incluidos personas con pasaporte venezolano que al parecer eran de origen cubano. Allí también el presidente Maduro se sintió bastante molesto porque algunas de esas visas fueron negadas. Entonces uno pudiera pensar que esta serie de elementos unidos a esto último, que ya fue, bueno, el asombro internacional en cuanto a la denuncia de que 3 funcionarios diplomáticos norteamericanos, en este caso, están conspirando en contra del gobierno de Venezuela porque se reúnen, tal y como es su deber, con distintas instituciones, organizaciones o personalidades de Venezuela para conocer la situación política del país e informar, como es su obligación también al gobierno
de los Estados Unidos, pues uno supondrá que esto ha mezclado, esto se ha convertido en un pastel en la mente del presidente Maduro, capaz de hacerlo creer pues cualquier cosa. Si a esto lo unimos el asesoramiento que el gobierno del presidente Chávez ya había venido teniendo del gobierno de cubano en cuanto a este temor que le crea el gobierno cubano al gobierno venezolano, o en este caso a sus jefes de Estado, en cuanto a la posibilidad de un magnicidio, pues evidentemente pues hace pensar que algo que cree el presidente Maduro de que se cuece detrás de él, y tal y como dice la entrevistada, evidentemente la situación del país, el desabastecimiento, únicamente con pensar en el desabastecimiento, pues uno podrá imaginarse qué piensa el ciudadano de a pie, pero cuando hablamos del ciudadano de a pie, pensemos en el más humilde, que precisamente ha sido ese público cautivo que ha mantenido al presidente, que lo mantuvo durante 14 años en el poder, al presidente Chávez, y que ahora heredó al presidente Maduro. Hay un dicho en Venezuela que dice amor con hambre no dura. Es cierto que el presidente Chávez tenía un carisma excepcional, capaz de atraer a esta población, a este sector importante de la población que representa el 65% de la sociedad venezolana. La pregunta que habría que hacerse es si el presidente Maduro tiene ese carisma y tiene esa capacidad de negociación cuando ya las necesidades fundamentales del ser humano pues no son posibles satisfacer, en este caso para los más pobres. Vamos ahora a echar un vistazo a la crisis diplomática. Vamos primero a escuchar declaraciones del vicepresidente Arreaza. Ahí está. Expulsamos a 3 diplomáticos estadounidenses que estaban aquí asesorando para dejar al pueblo sin alimentos, para dejar al pueblo sin Navidad. Una sabia decisión y digna decisión del presidente Nicolás Maduro. Elena. Sí, lo que te estaba diciendo es como ver hablar a Fidel Castro. Es una cosa que es un libreto ya aprendido. Bueno, con la diferencia del que dejó sin Navidad a los cubanos durante muchos años fue Fidel. Exacto, ahí con está. Esa diferencia. Todavía no han llegado a eso en Venezuela. Es un libreto ya viejo, usado, que ya han utilizado en Cuba y ya que han utilizado en Venezuela durante 14 años. Quitar la visión de lo que está ocurriendo realmente, echarle la culpa a otra persona de lo que está ocurriendo, siempre al imperio, siempre a los gringos. Dijo hasta Yankee Go Home, todo eso lo dijo. Es una cosa que es tan repetitiva y tan transparente. Les está funcionando, piensan ellos, pero es verdad que el amor con hambre no dura. Eso pasa en todos lados y la gente en la calle tiene hambre. Embajadora, el tema de la crisis diplomática, ¿a Maduro le convenía salir de esos diplomáticos estadounidenses? Si ponemos eso en una balanza, ¿quién gana y quién pierde? De momento. Al presidente Maduro y a ningún jefe de Estado del planeta le conviene salir de diplomático. Lo que pasa es que esto es una gran excusa para justificar una serie de carencias de falta de gerencia, de falta de capacidad de raciocinio, y por lo tanto pues siempre tiene que haber un chivo expiatorio. Pero si nosotros analizamos que Venezuela, la revolución bolivariana depende precisamente, fundamentalmente, de la venta del petróleo a los Estados Unidos, pues es un contrasentido pensar que a Venezuela o al gobierno de Venezuela le puede interesar que estos diplomáticos salgan de Venezuela. Repito, como excusa queda fantástica por unos días, pero cuando la gente va al mercado, la gente no va a recordar la cara de los 3 funcionarios norteamericanos que fueron expulsados. La gente lo que va a recordar es la cara de su hijo cuando llegue a su casa y no pueda llevarle leche, o no pueda llevar pañales, no pueda llevar papel toalé, no pueda llevar productos de primera necesidad. Y aparte de esto, el expulsar a un funcionario diplomático pues no es ningún trofeo, no es ningún logro, es una pena, es una posibilidad incluida en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, evidentemente, porque existen razones de Estado que a veces lo exigen, que a veces lo obligan, y obviamente que todo Estado es soberano, pero realmente esa es la última instancia, la última alternativa que un jefe de Estado debe tomar, porque tal y como sucedió en este caso y ha sucedido en el pasado, los estados tienen lo que se llama la reciprocidad. ¿Qué sucedió en el caso de Venezuela? El gobierno de Venezuela se deshizo de 3 funcionarios que eran 3 funcionarios de nivel medio, pero el gobierno de los Estados Unidos expulsó a 3 funcionarios que tenían un nivel muy superior, y básicamente en el caso del exdiputado Calixto Ortega fue una gran pérdida para el gobierno de Venezuela, porque Calixto Ortega había logrado abrir ciertas relaciones entre el gobierno de Venezuela, las cuales estaban cerradas, y el gobierno de los Estados Unidos. Otro ejemplo,
el caso de la cónsul en Houston. Es decir, frente a la expulsión de 3 funcionarios, repito, de nivel medio norteamericanos en Venezuela, el gobierno norteamericano ha expulsado a una cónsul y a un señor que ocupaba el rango de ministro consejero en la Embajada de Venezuela en Washington. Termino con esto ya, Elena, quería saber temas internos dentro de Venezuela. Por una parte, ¿qué está pasando de una forma breve y clara para los que no están al tanto de la situación con la parlamentaria opositora Aranguren? Eso por una parte. Y el chavismo insiste, ¿quiere habilitar a Maduro para que pueda legislar? Por supuesto, el chavismo insiste, y eso es muy importante, a la diputada Aranguren, le quieren quitar la inmunidad para poderla quitar del paso, meter a quien ellos puedan tener una supermayoría y poder de esa forma hacerlo todo lo que Maduro quiera y que realmente se pueda convertir en lo que quiere ser, que es un dictador pleno. Les agradezco mucho a las dos que hayan estado en el programa, Elena Poleo, la embajadora Virginia Contreras. Antes de irme, tengo este dato que quería compartir con ustedes. Viajar a Venezuela en esos momentos es más caro que ir, por ejemplo, a París o a Argentina o a Hong Kong. Buenos Aires, ida y vuelta, vamos a poner el precio, $1.430, estamos hablando. París, 1.664, 100 más si quiere ir a Hong Kong. Caracas, 3.500. Con eso los dejo. Vamos a la pausa. Suenan las alarmas por efectos negativos en economía y finanzas por cierre del gobierno. El presidente Barack Obama acusa de nuevo a los republicanos. Y más adelante desarticulan una red clandestina online donde se compraba y vendían drogas y otras cosas. Volvemos.